el señor Alberto van Klaveren-Stork. Saludamos también de manera muy especial al embajador de España en Chile, excelentísimo señor Rafael Garrondo. También al embajador de Irlanda en Chile, el señor Colum Hatchell. A la honorable diputada de la República, doctora Elia Molina Melman. A la subsecretaria de Relaciones Exteriores, señora Gloria de la Fuente González, así como al presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Santiago de Chile, señor Gonzalo Salgado Barros. Además, saludamos también al director de Editorial Catalonia, señor Artur Infante, así como autoridades de Gobierno Central de la Universidad de Santiago de Chile, vicerrectoras, vicerrectores, decanos, decanas, académicos y académicas. También saludamos de forma especial a sus amigos, familiares del señor Heraldo Muñoz Valenzuela. También un saludo especial. Nos acompaña la delegación del Liceo Aplicación de Santiago, lugar donde estudió el señor Heraldo Muñoz Valenzuela. Un aplauso para todos. A continuación, dejo con ustedes al director de Editorial Catalonia, señor Artur Infante. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, voy a decir solamente unas brevísimas palabras expresando toda la satisfacción, el honor de tener a este libro de Heraldo en nuestro catálogo, y porque se trata de un libro que no solamente está en este minuto en el tema central que nos preocupa en esta parte del mundo, sino que es un libro magnífico, y esa es la razón por la cual lo hemos editado, y esperamos como editorial hacerlo circular de la mejor manera posible. Saldrá también una edición digital del libro, y esperamos que todos quienes lo lean lo aprecien tal cual lo apreciamos nosotros cuando decidimos editarlo. Así que yo, Heraldo, te agradezco mucho que hayas confiado este libro a la editorial, y bueno, no queda más que felicitarte y desearte todo el éxito que mereces con este libro. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida daremos paso a la presentación y comentarios del libro Democracias en Peligro, Regresión Democrática en Latinoamérica y Propuesta de Futuro. En primer lugar, realizará sus comentarios el rector de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Rodrigo Vidal Rojas. El rector Vidal es arquitecto por la Universidad del Biobío, máster en Ciencias Sociales y Diseño Urbano por la Universidad de Ginebra, Suiza, y doctor en Urbanismo por la Universidad de Lausanne, Suiza. Ha dedicado su vida a la academia y la investigación y la gestión en educación superior. Dejo con ustedes al rector, doctor Rodrigo Vidal Rojas. La idea es hablar desde acá, ¿no? O desde acá. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, quiero darme un minuto para saludar como dueño de casa, y después me saco la camiseta de dueño de casa y voy a hablar como presentador. Pero como rector de la universidad quiero dar la bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes a este magnífico lugar que tenemos en la universidad. Quiero dar una especial bienvenida a nuestro autor, a Heraldo Muñoz, por su libro, por esta oportunidad de poder comentar su libro, a Mónica Rincón, que nos acompaña, por supuesto, y a nuestro ministro de Relaciones Exteriores,
Y a cada una y a cada uno de ustedes, no voy a repetir todos los vocativos, pero les doy la más cordial bienvenida. Siéntanse por favor en su casa, nunca me canso de decirlo, la Universidad de Santiago de Chile es la casa de todas y de todos. Por lo tanto, siéntense así, lo sabe nuestra diputada que nos acompaña hoy día. Así que cada uno de ustedes, esta es su casa. Abandono ahora el rol de rector y voy a tomar el rol de presentador. Democracia en peligro. Ese es el título del libro de Heraldo Muñoz, Regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro. Yo dudo que haya alguien en esta sala hoy día que no conozca a Heraldo Muñoz, su trabajo, su aporte tanto a nuestro país como a América Latina. Menciono esto porque el contenido del libro tiene que ver mucho con su autor. Y esto no siempre ocurre, pero aquí el libro de alguna manera encarna a la persona de su autor. Heraldo Muñoz inició su visión internacional cuando entró a estudiar pedagogía en inglés en la Universidad de Chile. Solo un año después viajó a Estados Unidos, becado por el Institute of International Education, para cursar en la Universidad Estatal de Nueva York una licenciatura en Ciencia Política, luego de lo cual realizará su máster y su doctorado en diferentes universidades en Estados Unidos. Su caminar político, por otro lado, comienza con la fundación del Partido por la Democracia junto a Ricardo Lagos y su consiguiente participación en el Comité Ejecutivo del Comando del No para el plebiscito de 1988. Fue en ese momento donde nos topamos con Heraldo sin saberlo, porque cuando se fundó el Partido por la Democracia frente al Cerro San Cristóbal el año 88 y se firmó ese acuerdo, estábamos ahí, yo venía con una delegación de Concepción, pero él no me conocía a mí, obviamente yo todavía no sabía exactamente quién era Heraldo Muñoz. Yo creo que fue la primera vez que nos topamos. Ya en democracia colaboró con la Cancillería chilena, posteriormente fue nombrado embajador ante la Organización de los Estados Americanos entre 1990 y 1994, y luego embajador en Brasil, desde 1994 a 98, donde fue parte de las negociaciones para poner fin a las hostilidades existentes entre Perú y Ecuador. En el gobierno del expresidente Ricardo Lagos fue subsecretario de Relaciones Exteriores, donde fue uno de los 6 facilitadores de la ronda ministerial de Doha de la Organización Mundial del Comercio en noviembre de 2001. En 2003 vuelve a encontrarse en política exterior, siendo designado embajador ante las Naciones Unidas, en años muy complejos para el planeta, es bueno decirlo. Durante su enorme labor en Naciones Unidas entre 2003 y 2010, Heraldo presidió el Consejo de Seguridad y el Comité de Sanciones. Encabezó una comisión de investigación de la organización creada para indagar el asesinato de la ex primera ministra pakistaní Benazir Bhutto, y fue presidente de la sesión 61 de la Asamblea General. Participó como miembro del Comité de Consulta para la reforma de la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos. Fue facilitador de las consultas para la reforma del Consejo de Seguridad y se desempeñó como presidente de la Comisión de Coordinación de la Paz. En mayo de 2010, Heraldo Muñoz fue designado subsecretario general, administrador asistente, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas, PNUD, y allí trabajó hasta marzo del 2014, cuando la expresidenta Michelle Bachelet lo llamó para que se integrara a su segundo gobierno como ministro de Relaciones Exteriores, desde donde desarrolló una intensa agenda internacional. De lo que acabo de sintetizar, fue una síntesis muy brutal del trabajo de Heraldo Muñoz. El autor ha dedicado entonces su vida al trabajo internacional. Y es por esto que hoy nos entrega un libro cargado de rigurosidad, experiencia, lleno de datos, que es algo que nos encanta en las universidades, trabajar con datos y evidencia, con un motivo muy claro: explicitar algunas propuestas para el fortalecimiento de nuestras democracias. Ahora bien, cuando el autor del libro es un experto como Heraldo Muñoz, el prólogo lo escribe el expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, y me acompañan en esta mesa la periodista experta Mónica Rincón y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Permítame decirle que pasé varios días preguntándome qué puedo aportar en esta reflexión colectiva. Me hiciste pasar mal, ¿ya? Pero como el principal aporte de un presentador de un libro es su punto de vista del libro que se presenta, creo que el principal aporte que puedo hacer hoy es mirar las democracias en peligro, es el título del libro,
desde la esencia de la universidad, que es el rol que me toca hoy día asumir como rector. El libro, voy a hacer una crítica muy constructiva en algo y luego vuelvo al surplus, ¿ya? El libro navega en medio de una tensión, diría yo, a la vez enriquecedora y también inquietante entre, por un lado, una puesta al día del estado de la democracia en Latinoamérica y por otro lado una reflexión profunda y ejemplificada o ilustrada de la evolución de la democracia en América Latina. En otras palabras, navega entre la aproximación empírica al problema y la aproximación teórico-conceptual. En una primera mirada, queda la sensación de que el autor no ha podido tomar una decisión entre ambas opciones, pero conocemos a Heraldo, no es el caso de él, porque en la página 47 del libro, lo digo para que lo compren, el autor da la clave de esta necesaria tensión. Leo textual, comillas: lo notable es que las modalidades que ha adquirido ahora el asalto a las democracias son más variadas, sofisticadas e incluso más poderosas que en el pasado. Cierro comillas. Es decir, según el autor, no es posible entender la democracia hoy y las oportunidades reales de fortalecerla sin conocer la historia reciente que explica la involución o regresión de la democracia liberal en América Latina. El autor necesita los dos puntos de vista. Entonces el libro nos ofrece recomendaciones de futuro ante un presente incierto en la defensa de la democracia erosionada durante los últimos 20 a 30 años. Una mirada que requiere información, conocimiento y persuasión. Tras una larga introducción donde el autor nos ilustra por qué la democracia liberal está en peligro, y ahí me permití ponerle apellido, ¿verdad? Y nos propone un debate conceptual para entender qué es hoy la democracia, el libro se escribe en 3 actos, como una obra de teatro. En el primer acto, la democracia erosionada en la historia reciente. Aquí nos muestra que Estados Unidos, una vez más, tiene una gran influencia sobre el deterioro de nuestra democracia y revela que los casos más preocupantes de democracia en crisis se localizan en América Central y el Caribe, con una alta inseguridad derivada del avance del crimen organizado, un déficit en materia de Estado de Derecho y la supresión de derechos civiles. Pero también algunas señales preocupantes surgen en América del Sur, como por ejemplo el descontento con los abusos económicos y las desigualdades sociales en Chile, la creciente desconfianza en las instituciones políticas en Colombia, la inestabilidad presidencial en Perú con atisbos de golpe de Estado, entre varios otros ejemplos. Refiriéndose a casos puntuales en Nicaragua y Venezuela, el autor sugiere la idea de un secuestro de la democracia, lo pongo entre comillas, desde las elecciones mismas, ideas que bien valdrá la pena seguir desarrollando. En el acto 2 nos ofrece un muy breve pero contundente capítulo acerca de las amenazas emergentes a la democracia. Tal vez demasiado breve para alguien que le encanta ese tema tecnológico. Pero esto se explica especialmente porque es una reflexión pregunta que nos hace el autor. ¿De qué manera las nuevas tecnologías digitales contribuyen a amenazar la democracia en particular y el orden social en general? Por ejemplo, el impacto que pueden tener sobre las personas a partir del anuncio 2022 de la compañía Clearview Artificial Intelligence de que en el plazo de 1 año tendría la capacidad de almacenar más de 100.000 millones de fotos de rostros para asegurar que casi todos los habitantes del planeta sean identificables. Hay un acercamiento, pregunta candente que queda ahí respecto de esta tecnología en relación con la democracia. Y en el acto 3 de las conclusiones nos ofrece sus recomendaciones del presente para una democracia fortalecida en un futuro próximo, para democracias plenas, híbridas, defectuosas o degradadas, y no para los regímenes autoritarios o de partido único, como dice el autor. De esas recomendaciones quiero destacar 2. Fortalecer las capacidades para un buen gobierno y la ciberdefensa de la democracia. Y en estos 2 casos, y por eso la destaco, la vinculación con la universidad es fundamental. Y voy a volver sobre esto. Y si el autor me lo permite,
yo quisiera añadir 2 recomendaciones a las que el libro ya nos ofrece. Primera, ampliar y fortalecer la transparencia en toda la sociedad y no solo en la administración pública para poder debilitar la corrupción. Algo menciona el autor bajo el título La asistencia y cooperación a las democracias. Y en segundo lugar, la segunda recomendación que yo me permito añadir es construir un nuevo contrato político entre los poderes del Estado, especialmente ejecutivo y legislativo, para terminar con la inmovilidad provocada por los empates políticos. De nuevo, en estas 2 ideas podemos aportar mucho desde las universidades. El desplazamiento del gran debate global desde la dualidad entre izquierda y derecha hacia la dualidad entre quienes apoyan la democracia y quienes quieren subvertirla. Hay un desplazamiento del debate que propone el autor. Claramente hay allí una línea investigativa muy rica que se deberá seguir explorando. Dije más arriba que miro entonces la propuesta del libro desde la universidad. Yo observo que en cada acto se impone el mismo verbo, que es el verbo esencial de la universidad: la necesidad de crear conocimiento y de conocer. En el primer acto, conocer cómo fue que pasamos de un retorno a la democracia post-dictadura en el continente a una democracia erosionada en contextos autoritarios o populistas, pero no necesariamente dictatoriales. En el segundo acto, conocer de qué manera las nuevas tecnologías de la información, el avance incipiente pero rápido de la inteligencia artificial, los sistemas de localización, las smart cities, la captación por drones, la arremetida de las empresas tecnológicas y la intrusión de las redes sociales indebidamente normadas o insuficientemente normadas puede atentar contra la democracia. Y conocer, por último, las conclusiones de qué manera las recomendaciones hechas por el autor pueden tener espacio real de ser materializada en los contextos e institucionalidad actuales de nuestras sociedades. Y conocer, ya lo dije, la tarea esencial por la que existen las universidades: crear conocimiento, transmitir y transferir conocimiento, conservar conocimiento. Las universidades son creadoras de grandes capitales de conocimiento y de crecientes capacidades de investigación. Los países más avanzados en economía, cultura, industria, sostenibilidad, eficiencia energética, inteligencia artificial y en democracia son aquellos donde las universidades son un motor principal de la competitividad económica en una economía global conducida por el conocimiento. Si los estados nacionales pretenden fortalecer sus democracias sacándolas de la erosión actual, aclarando su vínculo con las nuevas tecnologías emergentes y avanzando por las recomendaciones que aquí se plantean en el libro, necesitan hacerlo con las universidades. Las grandes naciones industrializadas del mundo fundaron su consolidación estructural en una base científica y tecnológica potente que le fue otorgada por las universidades gracias al compromiso del Estado con esas universidades. El libro que hoy presentamos nos recuerda que estamos viviendo tiempos inciertos, inesperados, donde los valores ciudadanos que se forman en comunidad se están perdiendo. Esto arriesga profundamente el modo en que configuramos nuestro devenir político, debilitándonos ante estímulos, acontecimientos o figuras que sí sepan atrapar lo que la ciudadanía cree que quiere. Democracias en Peligro ofrece claras razones sobre por qué ocurre esto. El arribo de figuras autoritarias a través de procesos electorales democráticos que socavan desde dentro el mismo sistema, la corrupción en diferentes sectores sociales que quitan credibilidad y confianza a los demócratas, la expansión del crimen organizado en todo el mundo y las crisis económicas que aumentan cada día más a la población vulnerable, o creo yo habría que decir vulnerada. Todos estos son motivos que causan recelo en la gente, convenciéndoles poco a poco que la democracia en realidad no es tan necesaria de cuidar como se cree, lo que es un engaño. Esto es terreno fértil para diferentes figuras populistas y neofascismos. Heraldo lo expresa muy bien cuando se refiere a las democracias delegativas. Nuestros países, y Chile no se exime de ello, están acostumbrados a un presidente padre o a una presidenta madre. Esto sumado al creciente protagonismo de una sociedad que ve las experiencias individuales como prioritarias a las necesidades colectivas,
y a la falta de una verdadera identidad nacional, facilitando la creación de discursos y monsergas de quienes quieren llegar al poder sin un proyecto país y muchas veces fuertemente apoyado por los medios de comunicación. La finalidad central de la ciencia y la creación de conocimiento en las universidades con vocación pública es ofrecer soluciones y aplicaciones significativas para la sociedad en su conjunto. Y eso se logra de manera cada vez más colaborativa y multidisciplinar. Pero quiero decir esto, esta vocación de servicio al conjunto de la sociedad es una opción en todas las universidades, pero es una obligación en las universidades estatales. El artículo 1 de la Ley de Universidades Estatales, la 21094, dice: las universidades del Estado son instituciones de educación superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio del territorio, y lo que viene ahora lo subrayo, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sostenible e integral del país, del progreso de la sociedad, en las diversas áreas del conocimiento y dominio de la cultura. Quiero terminar diciendo que porque el fortalecimiento de la democracia es una tarea impuesta por ley a las universidades estatales, porque la creación de conocimiento de futuro, confiable y aplicado a la realidad, se produce en las universidades, y porque conocer la evaluación de la erosión de la democracia, de los riesgos emergentes y de las oportunidades reales de mejorar la democracia en América Latina requiere construir conocimiento profundo, los estados requieren a las universidades para fortalecer sus democracias. Hoy día todavía hay una ruptura en esa relación. Las universidades lo haremos siempre desde la ciencia, siempre, desde el arte, desde la creación, desde el pensamiento objetivable y nunca, jamás, desde una mirada apadrinada por algún interés que no sea el bienestar de todas y todos, sin excepción. El libro de Heraldo es un nuevo, tremendo ladrillo, muy importante, que se coloca en el edificio del conocimiento de la democracia, entregándonos lineamientos que nos invitan a profundizar. Muchas gracias, Heraldo, por este tan importante aporte a la reflexión colectiva sobre nuestra democracia. Enseguida dejo con ustedes a la destacada periodista y conductora de noticias Mónica Rincón González. Mónica Rincón es periodista por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Políticas, conductora de CNN Prime y panelista de Tolerancia Cero. Con ustedes, Mónica Rincón González. Muchas gracias. Sí, está bien, está funcionando. Lo primero que quiero decir es que un honor acompañarlo, un honor acompañarte, Heraldo, en la presentación de tu libro. Creo, rector, que estaba completamente equivocado en sus aprehensiones, ha hecho un estupendo resumen del libro y encuentro que nos deja a nosotros sin tener que hacer toda la estructura de qué se trata el libro, porque ya lo tienen súper claro, así que se ahorran como 10 o 15 minutos de lo que les iba a decir. Y lo primero que quiero decir no tiene que ver con el libro, porque creo que una cosa muy importante es el libro, pero otra cosa muy importante, y más importante aún, es quién lo escribe. Sin ese autor es imposible que tenga el carácter o la entidad que tiene este libro. Y quiero contarles que este momento de alguna manera me lleva a varios años atrás, cuando estábamos en el juicio de Chile y Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y teníamos aquí quien era entonces el agente y el ex canciller, que parecía un poco canciller también, porque lo entrevistábamos todos los días, igual que el canciller Ampuero, entonces venían los dos, entonces teníamos el ex canciller, no, pero se llevaban bien y lo hicieron estupendo, pero en el fondo lo entrevistábamos todos los días igual, Heraldo. Entonces me lleva atrás, y esta historia tiene que ver con algo que a mí me apasiona, que son las relaciones internacionales, y por eso hace como 15 años más o menos que hago programas de análisis internacional, que tal vez lo que menos se conoce de lo que uno hace, pero es lo que requiere más redes, y por eso los cuento, porque en personas como Heraldo he encontrado una generosidad única para ayudarme a llegar a otros analistas, a políticos, y no con la mirada interesada de yo quiero que entrevisten a los de mi sector, sino que con la mirada generosa de quiero ponerte a disposición tuya para que la gente en Chile tenga la disposición de conocer a todas estas personas del signo político que sean.
Me parece que esa generosidad con el conocimiento, con compartir, es algo súper importante, que uno no siempre tiene la oportunidad de decirlo, y que yo te quiero agradecer, Heraldo, porque de verdad he sido casi un productor en terreno en innumerables coberturas que he tenido junto con otras personas, como por ejemplo la ex canciller Carolina Valdivia. Entonces, encontrar gente de distintos signos políticos que se apasiona por pensar, que se apasiona no solo por pensar, sino porque los chilenos y las chilenas y los latinoamericanos tengamos la posibilidad de reflexionar y de hacer accesible ese conocimiento. A mí me parece que una de las cosas que marcan también el carácter de este libro. Voy a mostrarles cómo está este pobre libro. Así está, entero rayado. Mi padre se va a revolcar en su tumba, pero él también decía, cuando un libro era interesante tuvieras 2 ejemplares, y tengo 2. Uno para que permaneciera intacto y otro para escribirlo, trabajarlo, leerlo. Y que cuántas rayas le hacías dependía de cuán interesante era. Así que, Heraldo, pueden ver que está muy rayado, así que me interesó. Yo creo que a ustedes también les va a interesar. Lo primero que quisiera decir es que Heraldo mismo explica por qué es necesario este libro. Y a mí me parece que además es necesario, evidentemente, porque en Chile tenemos muchas veces muchos bomberos y pocos estadistas. Y cuando digo estadista no me refiero al que tiene que llegar necesariamente a la presidencia de la República, sino que me refiero al tipo de político que está pensando un poquito más allá, y no en apagar el incendio, que también es necesario, digamos, apagarlo, pero que está pensando, junto con trabajar en lo de ahora, está pensando más allá. Creo que es evidente, como dice Heraldo en su libro, que hay un peligro para las democracias, y nos lo deja súper claro con una cantidad de datos, que es importante también el rescatar la importancia de la evidencia. Y para eso quiero ir a la página 64. Si ustedes compran el libro y lo tienen, pueden revisarlo también. En un compilado, porque les podría leer la cantidad de información que tiene Heraldo respecto a distintas encuestas, la evolución y todo de cómo van los parámetros. En el título, Informes y encuestas sobre la democracia en América Latina, me parece que basta con la siguiente de todas, que son muy ilustrativas y que permitan hacer matices respecto a lo que está pasando, pero dice: Idea Internacional sostiene acertadamente que la mitad de los países de la región transita un proceso de erosión democrática. La mitad de la región. Y con esto ni siquiera nos está diciendo que solo la mitad esté bajo regímenes que no cumplen con los parámetros. Es peor aún. Lo que está diciendo es que estés en una democracia plena, como ha vuelto a ser considerado Chile o Uruguay, o estés en un sistema híbrido, o definitivamente en un sistema autoritario, en todos ellos, o en la mitad de ellos, van para peor. O sea, el pleno va a pasar a ser híbrido, el híbrido va a pasar a ser autoritario, y el autoritario va a ser más terrible todavía para quienes viven en él. Entonces, esa frase, chuta, es como, o sea, si después de leer esa frase no entendemos por qué un libro así, por qué reflexionar sobre estos temas es necesario, a mí me parece que con eso ya quedamos claros. Lo segundo que quisiera destacar de este libro es la valentía. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere valentía? Porque se requiere una valentía intelectual para escribirlo. Y lo que más me impresionó a mí, o más por un lado me impresionó y por otro me preocupó, primero cuando Heraldo habla del capitalismo de vigilancia. En la página 117 está el mejor resumen, lo van a poder ver mejor que yo, y ya lo resumió también en todas sus técnicas, este capitalismo de vigilancia. Lo hizo muy bien el rector, así que no necesito repetir cuáles son los métodos, pero me pareció de todas las inquietudes que plantea Heraldo, me pareció una de las más preocupantes. Y el segundo, se los cito como de los casos empíricos de Heraldo, pueden ir a la página 58. La tengo con orejita de chancho, así que puedo ir rápidamente a ella. Perdóname, papá. Aquí está. No, es que mi papá se revolcaba cuando yo hacía esto. Cuando habla de México, creo que en general no es tan difícil, aunque para el agua, no es tan difícil criticar Cuba. Es un poco más difícil, sí, Cuba parece que Nicaragua para mucho. Venezuela, bueno, ya estamos como estamos, digamos, pero menos difícil. Pero criticar México requiere una sutileza intelectual mayor y requiere además una valentía mayor, porque probablemente, o sea, no probablemente, obviamente que Heraldo tiene más afinidad ideológica con México que con El Salvador. Entonces, hacer una mirada crítica sobre un país que tiene muchas cosas maravillosas, y también lo destaca Heraldo, pero ser capaz de decir
que exhibe señales preocupantes de un conflicto entre, por un lado, el gobierno y el movimiento, además de Regeneración Nacional Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y por otro el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Dice, México, pese a los serios problemas de violencia e impunidad que arrastra su democracia, avanzó en años recientes en la lucha contra la corrupción, pero, y de ahí empieza a explicar, exhibe señales preocupantes. Y aquí hace un importante relato que hemos escuchado menos respecto a los problemas justamente con el sistema electoral, de los problemas con periodistas, y de cómo en el fondo efectivamente sí hay un peligro de deterioro que no se dice, que no se ve y que no se habla en casos como México. Entonces me parece algo muy valiente de tu parte, muy honesto intelectualmente el recorrido que hace respecto de México, porque como les decía, hay otra parte en que dice, por ejemplo, la acusación de interferencia con la independencia del Poder Judicial surgió cuando el Congreso mexicano aprobó la denominada Ley Saldívar, que es una explicación de qué se trata justamente, porque era para prolongar la estadía de un magistrado. Y dice, para algunos observadores el proyecto, igual sabe cómo hacerlo, o sea, sabe cómo hacerlo como diplomático, dice, para algunos observadores, dice Heraldo, el proyecto del presidente AMLO es de carácter clientelar y autoritario y apunta a concentrar poder y diluir a los otros poderes del Estado, así como las instituciones intermedias. Me parece que cuando alguien se atreve justamente, da lo mismo si lo está diciendo en el fondo en el lenguaje más académico de algunos dicen, piensan que está poniendo sobre la mesa un tema que es incómodo. Y yo creo firmemente que en algún sentido este libro es como lo que dice Galeano, que tienen que ser todas las cosas, que rasque, pero que rasque donde pica. Porque en verdad venir a decir que la dictadura de Pinochet fue una dictadura, sí, es valioso, pero es como evidente. Decir hoy día que, no sé, pues se están violando los derechos humanos en El Salvador con el sistema penitenciario, venir a decirlo en Nicaragua, es bastante fácil, pero me parece mucho más interesante, provocador, y te hace pensar bastante más cuando eres capaz de mirar a México. Porque hay algo también que habla de la sutileza de Heraldo cuando en otras partes se refiere a esos peligros que no son tan evidentes, porque efectivamente él nos habla de una democracia en varias páginas, nos habla de una democracia que va no con golpe de Estado, ya lo sabemos, hoy día los golpes de Estado, sí, el año pasado de hecho, o el antepasado hubo muchos golpes de Estado, pero más bien en Asia y en África hay una concentración de deterioro de la democracia que recuerda bien Heraldo, en África, que es muy preocupante, pero sabemos que en la mayoría del mundo no se requiere un golpe de Estado para minar la democracia, es un proceso gradual desde dentro de cooptación de instituciones, y ahí da varios ejemplos de aquello, Nicaragua, El Salvador, en fin. Pero es importante lo que dice Heraldo, porque este proceso, cuando no esté golpe, cuesta más verlo y se ve cuando ya es tarde. El golpe de Estado, uno sabe que el golpe de Estado se produjo, cuando ocurrió lo de Pedro Castillo, cuando él intentó hacerse un golpe, la comunidad internacional más o menos no tuvo dudas de cómo reaccionar. Algunos sí, cada uno tomó su postura ideológica, pero cada uno sabía por qué y cómo estaba reaccionando. Pero frente a qué estás reaccionando cuando es un proceso en cámara lenta, progresivo y lento. No sabes para dónde va. Es como cuando tú estás viendo una serie y ves que alguien por acá se va a caer, pero te dejan ahí. No sabes si se cayó, si alguien lo agarró atrás y lo ayudó a volver. Entonces este proceso es tremendamente peligroso, y yo hago el paralelo, algunas creo que lo conversamos Heraldo, con lo que pasa en el periodismo. ¿Por qué? Porque en periodismo, y esto lo toma más adelante cuando habla de las fake news y el uso de las redes sociales y cómo afectan a la democracia, el periodismo hoy día enfrenta peligros y con ellos la democracia mucho más severo, porque muchas veces, yo diría que siempre, una media verdad es más peligrosa que una mentira, porque es mucho más difícil de detectar. Si uno está entrevistando a un líder político o un líder mundial y te dice una media verdad, es más difícil detectarlo y es más difícil contrarrestarlo con lo que yo digo que es el instrumento más poderoso de un periodista, que no es la pregunta, que es la contrapregunta. Pero ir a esos peligros más sutiles requiere mayor agudeza, requiere mayor determinación y políticas públicas además más relevantes. Hice una selección de las 3 mejores frases para mí, para ir avanzando y no aburrirlos más, de las 3 mejores frases que cita Heraldo. Yo encuentro que encarnan bastante lo que él piensa. La primera es arbitrario esto, si la elegí yo, las que encontré que me gustaban más de las que él citó. La página 62 tiene una, aquí se las voy a leer, me encanta, ¿está? Bueno, dice así, aquí lo tienen, sí.
al no ocurrir solo uno o algunos actos flagrantes contra la democracia, el efecto acumulativo de la subversión furtiva es oscurecer el peligro de largo plazo, entre comillas, lo cual puede hacer que la oposición reaccione demasiado tarde para impedir que el gobierno actúe de manera ilegal. Y en esto, la verdad, esta frase que, bueno, esta viene de citar a Ginsburg, entre otros, pero la verdad es que hace un compendio muy bueno, que es lo que yo le decía en la cámara lenta. Al no ocurrir solo uno o algunos actos flagrantes contra la democracia, el efecto acumulativo de la subversión furtiva es oscurecer el peligro de largo plazo. Encuentro que esa frase, oscurecer el peligro de largo plazo, es notable, Geraldo. Es muy, muy bueno como concepto lo que está pasando con las democracias. Así que dejo eso. El segundo que encuentro que es muy bueno, para la página 69, si alguien quiere ir detectando algunas cosas. Heraldo y cita a Daniel Baer. Dice que ha postulado la hipótesis, y me parece muy interesante esto, porque además es muy didáctico, muy pedagógico este libro, muy entretenido de leer. No hay que ser cientista político para apasionarse con este libro, ni periodista ni político. Dice, ha postulado la hipótesis de la declinación de la fortuna familiar, pero para aplicarla a la democracia. Dice, para explicar la evolución histórica de la democracia, argumentando que la fortuna de una familia la acumula la primera generación, la salvaguarda la segunda y la dilapida la tercera. Yo encuentro que igual le pega hasta el Frente Amplio. En buena fue como muy diplomático, pero estaba como claro. Dice, siguiendo esta tesis, podríamos afirmar que la generación que reconstruyó las instituciones democráticas en la región, viste, para no pelearse ahí, en vez de Chile, dos firmas la región, pero apliquemos, ¿no? Se inspiró en su experiencia traumática de ausencia de democracia en los años 70. La siguiente generación, sabiendo lo frágil que fue la reconstrucción democrática, se dedicó a preservarla, y la siguiente generación, que creció en democracia y no ha tenido memoria de las dictaduras, podría llegar a poner en riesgo la institucionalidad democrática a través de acciones negligentes y populistas. ¿Buena la frase? No, buena. No la vamos a decir al presidente, sí, nadie le puso aquí Heraldo. Voy a buscarla. Usted tampoco, canciller. Ya. Y otra frase que me parece muy interesante y que recorre este libro, entonces lo escogí para de alguna manera provocarlo a que ustedes también leyeran el libro. Estoy cada vez más, tengo que ponerlo cada vez más allá, porque ya los años. Habla de las fake news contra la democracia, y me parece algo aquí para una reflexión final que quería hacer sobre el libro, porque claro, obvio que nos cae un ladrillo entero a los periodistas con esta parte. Dice, el historiador y diplomático Tocqueville escribió visionariamente en 1835 en su famoso libro sobre la Revolución Democrática. Para escribir este libro además hay que saber mucho de historia, de ciencia política, hay que haber viajado. Me parece un compendio. Otra de las cosas que se valora mucho es la capacidad de síntesis de Heraldo, porque aquí hay como un condensado de sus experiencias y de cientistas políticos, de historia, de todo. Bueno, y dice así, dice que en Estados Unidos, que, comillas, una idea falsa, pero clara y precisa, tendrá más poder en el mundo que una idea verdadera y compleja. Esta observación adquiere una especial relevancia en los tiempos de Internet. Una idea falsa, pero clara y precisa, tendrá más poder en el mundo que una idea verdadera y compleja. Y yo creo que efectivamente parte de la crítica entre sutil y directa que nos hace a los medios de comunicación Heraldo es justamente este tema, y es efectivamente no simplificar el debate, no ceder a la tiranía de los clics o del rating, o porque ahora ya no es tanto el rating, si la gente en verdad no está viendo tanto televisión sentado, es más bien la tiranía del clic. El rating se reemplazó por el clic. ¿Sí? Uno llega a una reunión, uno llega a un matrimonio, y no es que y los jóvenes, más jóvenes, realmente jóvenes, te dicen, uy, qué bueno, ¿y dónde lo viste? Te muestran el celular. No se sentaron a verlo. Después entran a la página web si les pareció provocador lo que vieron en las redes, y muchos de ellos, a diferencia de lo que nosotros pensamos prejuiciosamente, ven el programa completo, pero su entrada inicial a la información es esa. Y en otra de las coberturas que Heraldo me ayudó bastante fue en la de Brasil,
en la primera y en la segunda, en las últimas dos elecciones, en la que pierde Lula, y pierde Lula vía Haddad, digamos, pero pierde el Partido de los Trabajadores y en la que gana. Y ahí fue impresionante el poco ojo que estamos teniendo respecto de los peligros, porque creemos que solamente las redes sociales son el peligro, y Heraldo nombra, tal vez no profundiza en eso porque está contando 1000 cosas, pero menciona la palabra WhatsApp. Yo les digo que en verdad, en Brasil, y lo debiéramos empezar a estudiar más en Chile, el peligro de los grupos cerrados de WhatsApp es enorme. La cantidad de información falsa, y da algunas cifras, Heraldo, que circularon a través de grupos cerrados de WhatsApp era impresionante, con el agravante que, por ejemplo, en Brasil había 80 millones de brasileños que su único medio de información eran los grupos cerrados de WhatsApp y las noticias que le llegaban. Pero además, estos 80 millones, ¿por qué nombro los 80 millones? Porque ellos no tenían planes que les permitieran mayor cantidad de bajada de información, entonces no podían entrar a una página web a chequear si lo que les había llegado por el grupo de WhatsApp era efectivo o no. Por lo tanto, esto va, como dice Heraldo, reforzando y agravando este sentido de tribu, este sentido de identidad, y esta tensión me parece muy interesante que plantea Heraldo entre lo identitario y lo comunitario, que puede ser uno de los peligros para la democracia, sí, pero ahí voy a ser mi único matiz con el libro. Tengo un tema, tengo uno. Entonces me parece que es muy importante, y creo que ahí los medios de comunicación tenemos, nosotros una obligación, pero las autoridades también tienen una muy importante. Yo creo que los medios a veces simplificamos, a veces no buscamos, y no me siento muy parte de ello porque tengo el lujo de trabajar en un lugar donde las condiciones y el equipo humano lo permiten.